25:14. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Pregúntate, ¿alguien te ha encargado bienes? ¿Alguien te ha encargado algo? Claro que sí, el Señor te ha encargado, ¿sí? A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Y el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó en un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Señor, te damos gracias por este mensaje, Padre. Gracias porque tú produces en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Padre, porque tú has dicho que la obra que tú empiezas, tú la terminas. Y gracias, Padre, porque nos das entendimiento a través de tu Hijo Jesucristo para saber lo que es verdadero en nuestra propia vida. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos encontramos a este hombre que tuvo que salir de viaje, ¿sí? ¿Y qué nos dice Jesús? Que el reino de los cielos es también como un hombre que al emprender un viaje, ¿sí? Él empezó a emprender un viaje y dijo: le voy a dar 5 monedas de oro a este que tiene estos talentos, 2,000 a este que tiene otros talentos y 1,000 a otro. Y él estuvo viendo según su capacidad. Luego se fue de viaje. Después de mucho tiempo, el 19, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5. Y el señor dijo: usted me encargó 5,000 monedas y mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. El Señor nos ha entregado dones y talentos. El Señor nos ha entregado su vida eterna, ¿sí? Y cuando nosotros somos fieles en lo poco, ¿qué dice la Escritura? Nos va a poner, ¿qué? En lo mucho, ¿sí? Y tenemos que mantenernos con una fidelidad a Dios, siguiendo el plan y el propósito que Él nos ha dado, ¿sí? Estoy en el 20, dice: el que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 y el Señor le dijo: me he ganado otras 5,000. Su Señor le respondió: hiciste bien. Por un momento piensa, ¿qué has hecho bien de lo que Dios te ha dado? Eso es muy personal. Dios te ha entregado desde el día que lo recibiste dones, talentos. Dime, ¿qué has hecho bien? No es condenación, pero tenemos que valorar todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros y todo lo bueno que hemos ido alcanzando a través de caminar con Él, ¿sí? La verdad, hay cosas tan hermosas y tan grandes que Dios nos ha dado y que hemos caminado en esa obediencia, que la verdad, los primeros que tenemos que valorarlos somos nosotros mismos. Porque el sistema del mundo te está ofreciendo tantas cosas que quiere que las valores antes que a Él y su obra maravillosa en ti. Entonces nosotros personalmente tenemos que ir valorando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí? Pero tú, ¿qué hiciste? Ser obediente con Dios. A veces no entendías, a veces no sabías cómo, pero dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios.
Es el poder de Dios que nos está llevando a salir de la naturaleza pecaminosa y ir aceptando la naturaleza divina, ¿sí? Y Dios nos ha dado dones y talentos que los podemos ejercer en nuestra casa, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en el ministerio, aún en lo social, cuando nos movemos con diferentes personas. Podemos estar a veces orando por ellas cuando estamos viendo que se están yendo a un barranco. O orar por nosotros mismos. Para eso Dios nos llamó para establecer su reino. Y entonces después llegó, el 24 dice, después llegó el que había recibido, después llegó el 22, también el que recibió 2,000 monedas. Señor informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. El obedecer a Dios, el seguir el plan de Dios, es una felicidad que nada de este mundo te puede dar, porque Dios sabe específicamente para qué te creó, ¿sí? Y tú puedes decir, bueno, pero hasta que yo alcance el propósito de Dios, no. Cada día que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, dirigido por su Espíritu Santo, al obedecer la palabra, al establecer en mi propia vida los planes que Dios tiene para mí, en ese momento yo soy feliz, porque no estoy en la fuerza humana, estoy en la fuerza del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, alegría. Gozo quiere decir alegría en el Espíritu Santo. Y nosotros ya no vivimos para los deseos de la carne, sino para los deseos del Espíritu. Entonces dice el 24, dice, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. El 28 dice, quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Dios nos ha dado una herencia incontaminada, inmarcesible. Eso está en 1 de Pedro 1. Dios nos ha dado una herencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa herencia? Vamos al Salmo 139. Esta mañana el Señor quiere que salgamos convencidos y convertidos al plan de Él, que tenemos que ir descubriendo en esa relación íntima, en esa relación de amor que tenemos con Él. Vamos a leer el Salmo 139 que dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento, cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares, no me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Todo sabe el Señor de nosotros, nos cuida con una lupa, pero no para referirnos lo malo, sino para amarnos, para darnos protección. Y luego dice el 5, dice, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. ¿Has pensado Dios cómo te cuida? ¿Cómo te cubre con la palma de su mano? ¿Te has puesto a pensar cómo te está cubriendo?
Si lo platicaras allá afuera, la gente diría, ay, pero ¿cómo si somos tantos? Ya ven que hay gente que hasta dice, pero ¿cómo Dios va a oír si son a tanta gente? La gente que no cree. Pero Dios escucha. Dios es omnisciente, omnipresente, presente. Dios es todopoderoso. Y aquí nos está diciendo que nos envuelve con la palma de su mano, nos cubre con la palma de su mano. ¿Lo crees? ¿Crees que tienes la protección de Dios? Entonces nada nos puede impedir que alcancemos el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros. Lo único que necesitamos es tener el oído atento. Dice el 6, dice, conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. El 7 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿Qué cantábamos ahorita? Dame más de ti, más de tu espíritu, más de tu presencia. Porque muchas cosas nos quieren llevar a otros pensamientos, a otras cosas. Y nosotros queremos ser de esos fieles siervos que cuando se nos entreguen los 2 o los 5, haberlos duplicado, ¿no? No queremos ser como de esos siervos perezosos, malos, negligentes, que escondieron el don y el talento de Dios, que escondieron todo lo que Dios les dio. Pero ¿qué es la obra de Jesucristo? Es quitar las vendas de ceguera espiritual para que nosotros podamos ver espiritualmente el camino que Él tiene para nosotros. La huella digital en cada uno es diferente, entonces Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Veíamos la vez pasada que cuando Dios hace a una persona rompe el molde, no hace una producción en serie. Cada uno de nosotros somos tan valiosos para Él que ha diseñado un propósito y un plan específico para tu vida. Entonces, el 8 dice, si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, ahí estás tú. ¿Te podrás esconder de Dios? Pues no. A donde vayas, Dios ahí está y te va a recordar tu deber con amor, con lazos de amor te va a tratar de atraer hacia Él. El 9 dice, si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Muchas personas se dejan guiar y otros no, ¿sí? Y si dijera el 11, que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería más clara que el día. ¿Quién hizo todo? Dios. No nos podemos esconder de Él. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. El 13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación, ¿qué? Admirable. ¿Te crees una creación admirable de Dios? Entonces, si tú te crees una creación admirable de Dios, tienes todo, porque le estás creyendo a Dios su obra en ti para que puedas cumplir el plan y el propósito en todo lo que Él ha puesto para tu vida, ¿sí? Dice, tus obras, te alabo Padre el 14 porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Ándale, Dios tiene un plan que ya está escrito. Por eso dice, escrito está. Y fíjense, ya está escrito, pero aquí viene la clave. Dice, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces, ya está escrito el plan que Dios tiene para ti, pero la situación es, ¿vas a caminar para que sea hecho? ¿Vas a caminar por donde Dios dice? Vas a caminar en el amor, vas a caminar en el perdón, vas a caminar en el discernimiento, en la búsqueda de que verdaderamente Cristo se ha revelado en tu corazón y entiendas espiritualmente por dónde tienes que caminar.
Ahí viene el crecimiento en esa búsqueda intensa que tenemos de Dios. Por eso vimos lo del primer amor. Después vimos la semana pasada a Pedro tan obediente que cuando Jesús le dijo, siendo que él tenía ya toda una estructura en su mente, un razonamiento humano de cómo debía pescar porque él era un especialista, ¿qué pasó? Que Jesús le rompe el esquema y le dice, ahora pesca por acá para que tengas peces. ¿Y qué pasa? Que él dice, no, pues si yo soy el experto, no. Él inmediatamente lanza las redes, no cuestiona, porque dice, en tu palabra lo voy a hacer. Sabe que la palabra de Jesús es verdadera. ¿Y cuántas cosas pasan en nuestra vida para que nosotros cumplamos el plan y Dios nos vaya dando dirección, nos vaya diciendo por aquí tienes que ir en nuestra propia vida? Dice el 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Si ustedes ven de ese versículo 16, varias versiones se van a dar cuenta que la otra versión, la Reina Valera, dice las cosas que luego fueron formadas. Entonces, cada que yo voy caminando en el plan de Dios, todo eso va siendo formado, aunque Dios lo escribió, aquí dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan para ti. La situación es como leímos ahorita en la parábola de los talentos. ¿Estoy enterrando el talento por miedo? Ahí la versión Reina Valera dice, tuve miedo de ti. Hay gente que la paraliza el miedo, pero el miedo es un espíritu contrario a la fe. La fe que tenemos en Cristo, porque mucha gente allá afuera dice yo tengo fe, pero pues no sé en qué la tiene, ¿verdad? Porque nuestra fe está fundamentada en haber nacido de nuevo y en la palabra de Dios. Nadie, dice la Escritura en Efesios 4, nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vemos aquí cómo esos días están siendo hechos en el momento que nosotros caminamos en el plan de Dios. Esta mañana el Señor nos quiere animar para que caminemos en el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Y vamos a ver en el Proverbios 16, del 1 al 3, ¿qué pasa con el corazón de los hombres? ¿Cómo Dios ve el corazón de los hombres? Y cómo a veces nosotros vemos nuestros caminos y cómo el 16, Proverbios 16 del 1 al 3. O sea que a Dios no le podemos mentir. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos van a ser ¿qué? Afirmados. Señor, quiero hacer esto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Es lo que tú tienes para mí? Todo esto nos tiene que llevar a ¿qué? A tener una integridad, una transparencia de corazón con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y así, entendiendo espiritualmente el plan y el propósito que tiene Dios para nuestra vida, seguir caminando. A veces no entendemos, según el crecimiento que vayamos llevando, el plan luego, pero cada vez que caminamos, Dios nos va abriendo los ojos por dónde tenemos que caminar y cuáles son las oportunidades que va poniendo Dios para que nosotros vayamos caminando con Él. Como una persona que Dios se llevó de una ciudad a otra para que cumpliera el plan de Dios y Dios le dijo, vete a tal ciudad porque si no aquí te vas a morir. Y esa persona dijo, ya, pues ¿para qué me espero? Me voy. Y esa persona está alcanzando el plan de Dios.
Nosotros cuando empezamos esta congregación íbamos afuera de la ciudad por una persona primero, después por una familia, y la gente nos decía, ¿están locos? ¿Sí? Porque por muy poca gente se mueven, pero Dios nos enseñó algo, que no es la mucha o la poca gente, es la obediencia a Dios, y Dios sabe lo que va a hacer en los corazones. Muchas ideas son del mundo, pero lo más importante es lo que Dios nos está marcando a nosotros, que tenemos que caminar por ahí. Acuérdense que cuando nosotros caminamos en el Señor, su reino es de justicia, paz y gozo. Por eso estamos gozosos, por eso estamos alegres, porque sabemos quién nos protege, quién nos sostiene. Y aparte nos hizo con unos talentos y dones que estamos desarrollando. Esa es una bendición que no te la acabas. A que si tuvieras miedo y estar enterrando el talento, ¿sí? Pues cuando alguien tiene miedo, cuando un agua está estancada y no la mueven, ¿qué pasa a los días? Huele hasta feo. Entonces no importa, a veces te vas a equivocar, a veces hasta te vas a equivocar, pero ¿sabes qué? ¿Qué leímos aquí en el Salmo 139? Tu protección me envuelve por completo y la palma de tu mano me cubre. ¿Lo crees? Aquí dice, se supone que si somos cristianos es porque creemos lo que dice aquí. No creemos más otras ideas. Porque ¿qué le contestó Jesús al enemigo cuando lo quiso tentar? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, lo que nos hace caminar, lo que nos hace movernos, lo que nos hace alcanzar, aún en los trabajos, aún en la familia. A veces hay retos muy grandes en las relaciones padres e hijos, en los matrimonios, en situaciones que la gente ha pasado, pero ¿qué nos sostiene? La palabra de Dios. Nada va a pasar, ¿verdad? Más que se va a cumplir más que su palabra. Nos conviene estar con Él, ¿no? Porque aquí dice más adelante en el Salmo 139 que Él tiene preciosos y hermosos pensamientos para nosotros. Dice, tienes preciosos pensamientos. Me acuerdo una vez que estuve yo pasando una enfermedad de un familiar y yo decía, Señor, ¿por qué se ve esto tan oscuro? Yo pocas veces he pasado situaciones desde que me convertí así en oscuridad. Nada más 2 veces en 25 años, pues es muy poco, ¿sí? Y yo le decía, ¿por qué? Pero después entendí, no se trata de preguntar por qué. Se trata de creer. Todo es posible al que cree, dijo Jesús. Señor, tú dijiste que tienes preciosos pensamientos para mí. Yo, aunque esté todo esto, yo me voy a mantener creyendo lo que tú dices. Y así, creyendo lo que Él dice, se va a formar el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu situación social, en tu ministerio, hasta que Dios te va dando todo el plan, te va dando todo lo que tiene para ti. Mientras, lo primero, cuando la gente recién nacida de nuevo, algunos, porque no es lo mismo, todos somos diferentes, con trasfondos diferentes, es la paz que sientes, la libertad, pero va a haber más, luego vas a sentir gozo, luego vas a ver que muchas cosas en tu vida se acomodan, pero tú tienes una seguridad que es el Señor. Hasta que caminas y creces más espiritualmente y empiezas a entender el plan que Dios tiene para ti. Y entonces vamos a Proverbios 16:20. Dice la escritura, el que atiende a la palabra, la NBI, prospera. Dichoso el que confía en el Señor. El que atiende a la palabra, ¿qué es?
va a prosperar, ¿sí? Dichoso, dichoso. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, los que están atentos a la instrucción prosperan. Dios te va a dar instrucciones. Por eso vimos en la disciplina que la disciplina de Dios es instruir, guiar y enseñar, ¿sí? Los que están atentos a la instrucción prosperan. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Porque ir desarrollando esos talentos que te dio, esos dones, te va a llenar ¿de qué? De gozo. No importa en qué nivel estés tú, no importa lo que digas, estoy muy nuevo, estoy mediano, ya voy muy avanzado. El estar entendiendo el plan de Dios para tu vida es un gozo y una alegría, porque ¿sabes qué? Él te formó para eso. Y Él sabe el diseño especial que hizo para ti, y en cuanto tú obedezcas y empieces a hacer el plan de Dios, aún en pequeñas cosas, porque ¿qué le dijo el Señor al siervo? Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Ven al gozo de tu Señor, porque era el gozo que nos da. A lo mejor tú dices, bueno, pero yo tengo poquito tiempo y apenas he tenido algunas obediencias al Señor, pero ¿no te ha producido gozo? ¿Sí? Yo me acuerdo muchos de los que están aquí cuando dijeron, me quiero bautizar, pero con aquel amor y con aquella decisión y aquella obediencia y sus caritas, su corazón gozoso, ¿sí? Y a lo mejor dices tú, bueno, fue la primera de las primeras obediencias, pero ahí estaba, ¿qué? Creciendo ese plan, se estaba cumpliendo todo lo que el Señor ha escrito de cada uno de nosotros, ¿sí? Ok, entonces vamos a Proverbios 21 del 1 al 7. Voy a leer la versión Reina Valera, dice, como los repartimientos de las aguas. ¿Se han visto un río cómo se empieza a repartir el agua que tiene varios brazos? Dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. ¿Tú eres rey? Pregúntate, ¿tú eres rey? Sí, porque somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Sí? Entonces dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere lo inclina. Dios va a inclinar tu corazón, pero también si tú eres obediente y tú lo dejas, ¿sí? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Por eso es tan importante tener ese corazón humilde, Señor. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Cómo te quieres mover en mi vida? ¿Sí? El 3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecados. ¿Qué nos puede impedir el plan de Dios? El ser orgullosos, el ser soberbios, el tener fundamentada más nuestra vida en lo que nosotros queremos y vemos que en lo que Dios quiere y ve. Porque eso sí, lo que Dios tiene para nosotros va a producir un buen fruto de vida eterna en nosotros, ¿sí? Y Él dice en el Salmo 139 que Él tiene pensamientos bellos para nosotros. El el versículo 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Diligente es una persona que trabaja. A lo mejor ahorita te toca trabajar en tu casa, ¿sí? A lo mejor te toca trabajar en enseñar a tus hijos los caminos de Dios y al mismo tiempo estás en tu trabajo y al mismo estás trabajando en otras cosas, ¿sí? Pero ¿qué dice? Los pensamientos del diligente, o sea, hay que moverse. Ciertamente tienden ¿a qué? A la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. 6, amontonar tesoros con lengua mentirosa
¿Qué está diciendo Dios aquí? Hay que ser íntegros, hay que ser transparentes primeramente con Dios. Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Vamos a ver este 7 en la NBI. Dice, la violencia de los malvados los destruirá, porque se niegan a practicar la justicia. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿sí? Por eso dice que no debáis nada a nadie, sino el amor, el amaros unos a otros. A veces estamos más preocupados por otro tipo de cosas que el respeto y el amor que le debemos de tener a veces a Dios, primeramente a nosotros mismos y a los próximos que nos rodean, aunque sean como sea. Porque nosotros estamos dando, ¿qué? La imagen de Cristo. Un niño necesita, ¿qué? Respeto. Un adulto necesita respeto. ¿Sí? Ok. Entonces, es tan importante que nosotros veamos bajo esta base que dio el Señor esta mañana, cómo está nuestro corazón respecto a que si queremos enterrar los talentos y los dones que Dios nos dio, o queremos verdaderamente seguir la guía de Dios y la obediencia, como vimos la semana pasada. Y vamos a ir a Mateo 16, del 21 al 28, porque este mensaje se llama, el que quiera salvar su vida la perderá. Y a veces queremos salvar nuestra vida, nuestro propio entendimiento, nuestro propio concepto, sin darnos cuenta que el plan que Dios tiene nos va a salvar. A veces de nosotros mismos, porque a veces nuestras ideas nos están llevando a situaciones que destruyen a veces una familia, o destruyen un trabajo, o destruyen el ministerio, destruyen situaciones. Mateo 16, del 21 al 28, voy a leer la NBI, dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos y de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínense, estaba Jesús, que es el maestro, que es el Señor, que Pedro tuvo la revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le contesta Jesús? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese mismo Pedro que tuvo esa revelación le está diciendo a Jesús, ven acá, te voy a casi a reprender. ¿Sí? Por lo que estaba diciendo Jesús. Jesús estaba hablando de su propósito. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué le dice? Dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. No es sufrimiento, amados, no es sufrimiento. La tradición religiosa en este país y en otros ha dicho que Jesús todavía está crucificado y hacen un énfasis en el sufrimiento, pero Jesús resucitó. Como ese niño de 3 años que lo llevaron a Manzanillo, un departamento que tenía un familiar, y de repente vio un crucifijo con Cristo ahí y volteó y les dijo a sus papás, que nadie le ha dicho a mi abuelito que Cristo resucitó, que él no está en la cruz. 3 años. Por eso la Escritura dice que el reino de Dios se recibe como ¿qué? Como niños. Dios les estaba hablando. Otro niño que lo llevaron a un mercado y de repente empezó a ver muchos crucifijos y volteó y les dijo a sus abuelos, sáquenme de aquí, este es un lugar de mentira.
Jesucristo no está crucificado, Jesucristo resucitó. No debe de estar en la cruz como lo ponen. ¿Cuántas cosas parecen verdad, pero son mentiras y se ven con los ojos naturales y necesitamos tener discernimiento espiritual? Por eso aquí el Señor Jesucristo le dice, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Fíjense, voy a poner un ejemplo, cuando nosotros nos ungieron como pastores en la congregación donde servíamos, llegaron profetas de varios lugares del mundo y ya nos dieron el llamado, Dios se movió muy grande, todo. Y pasaron 2 meses, estábamos orando, mi esposo y yo, Dios qué quería hacer, cómo se iba a mover. Y él en su trabajo se saca haciendo unos exámenes para hacer una maestría en el TEC de Monterrey. Era romper el esquema totalmente, ¿no? Oye, pues si me estás llamando Señor como pastor, ¿cómo me acababa él de terminar la maestría en teología y ministerios pastorales y yo la licenciatura? Y nos llama el Señor a ser pastores y entonces viene lo de la maestría que tenía que tomar en el TEC de Monterrey. Entonces a mí haz de cuenta que ahí Dios me rompió el esquema. Dije, pero no sé qué hacer, pero ¿saben qué? Dice que el justo por fe vivirá. Tuve nada más que ser obediente y decir, Señor, si tú estás permitiendo esto, tú sabes por qué. ¿Y saben qué? Humillar mi corazón y obedecer. No fue un tiempo fácil entre el trabajo, el ministerio y los estudios. No fue un tiempo fácil. Por eso dice que los pensamientos del diligente tienden a la abundancia. Era abundancia de trabajo que teníamos, ¿sí? Porque hacíamos muchas cosas, pero si Dios lo estaba poniendo, teníamos que, pero no por fuerza, sino por amor, porque nuestro primer amor es el Señor. Estamos tan agradecidos lo que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, que nos queremos caminar en el llamado que Él tiene para nosotros. Pero a lo mejor tú estás esta mañana y el Señor te está diciendo, quiero que camines en la restauración de tu familia, quiero que camines en el ministerio que tengo para ti, quiero que camines, que hagas un excelente trabajo donde estás y que muestres mi gloria en todo lo que haces, o en tus estudios, o con tus maestros. ¿A quién representamos nosotros? A Cristo. Pero es porque si todo no viene de una verdadera relación personal con Él, va a estar hueco, ¿no? ¿Han visto cuando se les pega las puertas y están huecas por dentro? Podemos hablar muchas cosas, pero si no las vivimos, si no viene de una profundidad muy grande con Dios, no va a pasar nada. Pero es una decisión personal, ¿eh? Dios no forza a nadie. Dios al contrario nos pone sus lazos de amor para que si le sigamos. Entonces vamos a seguir aquí en Mateo 16, del 21 al 28, dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Entonces yo muchos años yo decía, ay no, esto me daba, porque dije, no, esto viene de la instrucción religiosa, hasta que Dios me reveló la segunda parte, que dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la va a encontrar. A veces te toca estar perdiendo humanamente, a veces piensas humanamente que estás perdiendo, pero si es una dirección de Dios, vas a estar ganando. Por eso el Salmo 84 que dice, mucha gente piensa en lo del sacrificio de Jesús, pero vamos a romper esa estructura aquí en el Salmo 84. Que la gente que verdaderamente estamos conectadas con el Señor,
en el versículo 5 que dice, dichosos el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. O sea, que aunque estés pasando cosas difíciles, tú tienes el gozo, tienes los ríos de agua viva que Dios te da. Y ahí se cumple lo que Jesús está diciendo. El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa mía la va a ganar. Porque en lugar de tristeza, ¿qué vas a tener? Ríos de agua viva. En lugar de llanto, ríos de agua viva. Por eso dice, la convierten en región de ¿qué? De manantiales, porque ¿qué fluye? La vida del Espíritu, y esa vida del Espíritu te va a catapultar a ir y a seguir alcanzando el plan que Dios tiene para tu vida. ¿No le dan un aplauso al Señor? El plan que Dios tiene para nosotros es precioso y lo cumplimos en donde Él vaya poniendo. Yo en ese momento que mi esposo, aparte de todo lo que hacíamos, su trabajo, que se había terminado la maestría de él en teología y ministerios pastorales y todo, veníamos de un trabajo tan intenso y ándale, ahora se va al TEC de Monterrey a una maestría. Pues era de locura, ¿no? Pero dice la Escritura que la palabra de la cruz es locura ¿para quién? Para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Era el poder de Dios preparándolo en muchas áreas, en muchas cosas. No podemos quedarnos sin ser diligentes, sin ver realmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros a veces podemos querer una cosa que no es el plan de Dios, pero por eso dice que lo tenemos que reconocer en todos nuestros caminos. Señor, esto es para mí. Y vamos a Mateo 25 del 31 al 46. Ahí tenemos que tener integridad y transparencia. Si empezamos a ser fieles en lo poco, ¿qué quiere decir? Que cada día, a lo mejor yo soy muy nuevo, a lo mejor ya soy veterano, a lo mejor voy a la mitad, pero yo le puedo ir preguntando al Señor, ¿esto es lo que tienes para mí, Señor? 25, Mateo 25 del 31 al 46. Y les voy a decir, les voy a abrir mi corazón. Por muchos años a mí esta escritura nunca me gustó. Pero cuando el Señor me dijo que iba a predicar y me dio esta escritura, me explicó lo que es. Porque la religión ha utilizado mucho esta escritura para que tengamos un corazón bueno en nuestro propio concepto, no en el concepto de Dios, ni en el crecimiento que solamente Cristo da a tu corazón. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha. ¿Cómo es una oveja? Es obediente. Va por donde dice el Señor es mi pastor y nada me falta. Por donde el Señor dice. Por donde el Señor dice. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. ¿Cómo es una cabra? Sí, rebelde, se va por otros lados. Y no es que el Señor la esté despreciando, sino lo que pasa es que sabe, no quiere el Señor que pase la gente situaciones. Dice, entonces el rey dirá, el 34, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán,
Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermos o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigió a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios, pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más significante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno para los justos, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Y saben qué es esto? No antepongas tus intereses personales a los intereses de Dios. Dios tiene intereses de su reino. Dios tiene intereses en tu vida para que tú seas parte del reino de Dios y camines en el propósito y el plan que tiene para ti. No antepongas. Si tú esta mañana no quieres anteponer los planes tuyos a los de Dios, y tú le quieres decir a Dios: Dios, yo quiero que me muestres personalmente tus planes, levántate y vamos a orar por ti. Vamos a orar, vamos a hacer una oración al Señor. Si tú quieres no anteponer tus propios planes a los del Señor y quieres que el Señor te revele sus planes, este es el momento que el Señor va a derramar de su unción. Ahí donde estás, el Señor te va a tocar, pero tú levanta tu corazón, tú dile al Señor con tus propias palabras que no quieres tus propios planes, sino quieres los de Él, que quieres caminar exactamente por donde Él diga, que en los momentos que estés a punto de caer, que el Señor te sostenga. Este es un momento muy especial para derramar nuestro corazón y decirle: Señor, no me permitas ver mis intereses antes que los tuyos, Señor. Que yo pueda ver lo que tú me estás demandando hacer, Señor. Que sean tus intereses, no mis intereses, no mi comodidad, Señor. No mis miedos, Señor, porque ya no son míos, los entrego en el nombre de Jesús. Porque nosotros nos levantamos como guerreros esforzados y valientes para alcanzar el plan y el propósito y que se establezca tu plan, Señor, tu plan en cada una de estas preciosas vidas, Señor. Padre, en esta hora clamamos, Señor, a ti, Señor, para que ninguno de estos pequeñitos, Señor, dejen de alcanzar ese plan y ese propósito que tú tienes para ellos, Señor. Oramos a ti, el Dios de toda gracia, de toda misericordia, para que puedan entrar y podamos entrar por la puerta angosta que lleva a la salvación, Señor, y desechar todo lo que trae la ancha, Señor, que es la perdición, Señor. Unge, Señor, estas vidas, Padre. Derrama tu corazón en estos momentos en el Señor. Muéstrale tu amor, tu agradecimiento. Ese es un momento muy importante. Si estás aquí no es casualidad. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor, y clamamos a ti, Señor. Porque dice que clamamos a ti, Señor. Que por nada vamos a estar preocupados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti en toda oración y ruego. Y estamos rogando, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, ábrenos los ojos, Señor, muéstranos, Señor. Clamamos a ti, derramamos nuestro corazón en ti, Señor, para que caminamos exactamente por tus caminos, Señor. Tus caminos, Padre, y seamos habitantes del reino y se establezca tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, que nos podamos mantener firmes, que puedas llegar y decirnos a cada uno: buen siervo, fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, y no por un entendimiento de este mundo, de lo mucho, sino, Señor, porque te amamos y deseamos siempre una obediencia genuina para ti. Estamos agradecidos porque nos salvaste, no por obras, Señor, para que nadie se gloríe, sino por tu gracia, al enviar a tu Hijo Jesucristo y derramar su sangre, Padre, que limpia todas las cosas, Señor. Porque en esta hora todas las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo en tu vida. Nadie abra sus ojos y tú en esta mañana, tú no has sido fiel a Dios, levanta, nadie te va a ver, levanta tu mano como una señal de reconocimiento.